Me llamo Arthur Kowalski y soy geofísico. Hace 9 meses formaba parte de un equipo de 4 personas en la estación de investigación subglacial Sleipnir, situada bajo el glaciar Vatnajökull, en Islandia. El informe oficial dice que la estación fue destruida por el desplazamiento de masas glaciares y que todo mi equipo murió. Eso es mentira. No estábamos solos bajo el hielo, y lo que encontramos sigue allí. Llevábamos casi 2 años preparando nuestra misión. Los satélites llevaban varios años registrando cosas extrañas en la parte sureste del Vatnajökull, potentes pero breves picos en el campo magnético y un zumbido de baja frecuencia, cuyo origen se encontraba a más de 1 kilómetro de profundidad. No existían modelos geológicos que pudieran explicar este fenómeno. No se parecía ni a la actividad volcánica ni al movimiento de las placas tectónicas. Por eso se creó nuestro equipo. Yo, especialista en geofísica y prospección sísmica. Lars Jensen, glaciólogo danés, uno de los mejores del mundo. Elena Sokolova, ingeniera acústica, capaz de distinguir el sonido del hielo al romperse del aliento de una ballena a cientos de kilómetros de distancia. Y Magnus Eriksson, sueco, nuestro ingeniero técnico y médico a tiempo parcial, un hombre capaz de arreglar tanto una antena parabólica como un brazo roto. La estación Sleipnir era una maravilla de la ingeniería. Se sumergió en un pozo perforado en el hielo a una profundidad de 800 metros. No era un simple contenedor, sino un complejo completo formado por 3 cilindros de titanio conectados entre sí. Un módulo habitable, uno científico y otro técnico. Lo único que nos conectaba con la superficie era un hueco de ascensor y un cable de comunicación. Alrededor de la estación reinaba un silencio eterno y la presión de cientos de millones de toneladas de hielo. La luz de nuestros proyectores apenas atravesaba la capa azulada a unas pocas decenas de metros, creando la sensación de que estábamos en el fondo de un océano helado. Las primeras semanas, todo salió según lo previsto. Desplegamos el equipo, calibramos los sensores y nos pusimos a trabajar. Lars perforaba muestras de hielo para estudiar su estructura y edad. Afirmaba que, a esa profundidad, el hielo podía tener varias decenas de miles de años. Yo me encargaba del georradar, escaneando la masa bajo nosotros en busca del origen de las anomalías magnéticas. Elena se pasaba todo el día con los auriculares puestos, escuchando el rugido del glaciar. Fue ella la primera en notar algo extraño. El ruido que registraban los satélites, aquí abajo, era diferente. No era monótono. Se percibía una estructura definida, casi un ritmo. «No es solo ruido geológico, Arthur», me dijo una noche, señalando la pantalla del osciloscopio. «Mire, aquí hay un pico, luego una caída, luego una serie de impulsos cortos. Se repite cada 6 horas. Es demasiado ordenado para ser natural». En aquel momento no le di importancia, achacándolo a interferencias de nuestro propio equipo. Un gran error. Las ráfagas magnéticas también eran inusuales. Se producían exactamente cada 25 horas y 36 minutos. Un impulso potente, seguido de un eco que se desvanecía. Pasé los datos por todos los programas de análisis que conocía. El resultado fue nulo. Parecía el funcionamiento de algún mecanismo gigante y desconocido. Pero bajo 1 kilómetro de hielo, en un lugar donde la humanidad nunca había realizado ninguna actividad, sonaba absurdo. Enviamos los informes a sus superiores, que también quedaron perplejos. Nos ordenaron que siguiéramos recopilando datos. Magnus fue el primero en quebrarse. Siempre había sido el más tranquilo y equilibrado de todos nosotros. Un hombre de roca. Pero, aproximadamente en la 5ª semana de nuestra estancia, empezó a quejarse de dolores de cabeza. Al principio eran esporádicos, pero luego se hicieron más frecuentes. Tomaba pastillas, pero no le hacían efecto. Decía que el dolor era punzante y que le producía un zumbido sordo en los oídos, similar al que había grabado Elena. Lo achacamos a la presión y al espacio cerrado.
La psicosomática es habitual en esas condiciones, y entonces, un día, creo que fue a finales de octubre de 2024, ocurrió lo que supuso el principio del fin. Estábamos sentados en el módulo científico. Yo analizaba el último escaneo del georradar, Lars estudiaba un núcleo de hielo bajo el microscopio y Elena volvía a escuchar su ruido. Magnus comprobaba el sistema de soporte vital. Le hice una pregunta rutinaria sobre la recirculación del aire. Estaba de espaldas a mí, mirando el panel de sensores. Se calló a mitad de la frase, sin terminar de responder. Le repetí la pregunta. Se giró lentamente. Su rostro estaba completamente tranquilo, incluso distante. Me miró, luego a Lars, y empezó a hablar. No era sueco, ni inglés, ni islandés, ni ningún idioma que conociéramos. Los sonidos eran guturales, chasqueantes, con vocales largas que se convertían en un murmullo grave. Su discurso tenía una estructura clara, entonación y lógica en la construcción de las frases. No parecía loco ni enfermo. Hablaba como si nos estuviera explicando algo obvio e importante, y sinceramente no entendía por qué lo mirábamos con tanta perplejidad. Elena se quitó los auriculares. Lars se quedó paralizado con las pinzas en la mano. Me acerqué a Magnus y lo sacudí por el hombro. «Magnus, ¿me oye? ¿Qué les pasa?», le pregunté. Interrumpió su discurso, me miró con ligera irritación, como si le hubiera distraído de algo importante, y pronunció otra frase en su idioma. Luego se dio la vuelta tranquilamente y volvió al panel de control, pulsando los botones como si nada hubiera pasado. Estábamos en shock. Como médico adjunto, realicé un examen básico a Magnus. Las pupilas estaban normales, tenía reflejos, la presión y el pulso estaban dentro de los valores normales. Obedecía órdenes sencillas si se le indicaban con gestos, como pasarle una herramienta o abrir una tapa. Pero a cualquier pregunta solo respondía en su idioma. Por la noche de ese mismo día, decidí ponerme en contacto con la base en la superficie. Necesitábamos consultar urgentemente con un médico y posiblemente una evacuación. Entré en la cabina de comunicaciones, me puse los auriculares y llamé a la superficie. En respuesta, un silencio absoluto. Ni siquiera se oía un murmullo de fondo. El indicador mostraba que el transmisor funcionaba, pero al otro lado del cable no había nada. Comprobé todos los sistemas. El cable estaba intacto, al menos eso indicaban los instrumentos. El canal de reserva también estaba en silencio. Estábamos aislados del mundo, a 800 metros de profundidad. En ese momento, aún no comprendíamos la gravedad de la situación. Pensamos que se trataba simplemente de un fallo técnico y que Magnus estaba pasando por algún extraño episodio psicótico. Pero al día siguiente todo empeoró. Elena, tras analizar la grabación de la voz de Magnus, la superpuso al gráfico de superruido. La coincidencia era casi total. El ritmo, la frecuencia y la estructura de las frases de Magnus repetían exactamente las señales acústicas, anómalas, que provenían de debajo del hielo. No solo hablaba en un idioma incomprensible, reproducía la misma señal que habíamos venido a estudiar. Por la noche no podía dormir. El módulo habitable estaba sumido en la penumbra de la iluminación de emergencia. Yo estaba tumbado, escuchando el zumbido de la ventilación y el crujido del casco bajo la presión del hielo. De repente, oí un nuevo sonido. Era un golpe, sordo, pesado, único. Provenía de la pared exterior de la sala de máquinas. Me quedé inmóvil. Un minuto después, otro, y otro más. No se parecía al crujido del hielo. El hielo cruje de forma brusca y sonora. Estos sonidos eran diferentes, más mesurados, como si alguien grande y fuerte estuviera golpeando el casco con el puño. Me levanté y fui al módulo científico. Allí ya estaban Lars y Elena. Ellos también lo habían oído. «¿Qué es eso?», preguntó Elena en un susurro. «No hay actividad sísmica», respondí, mirando el monitor. «No hay movimientos de hielo». Y entonces
Mi mirada se posó en la pantalla del georradar. Durante las últimas 12 horas, había estado funcionando en modo de escaneo pasivo, simplemente registrando los cambios en la estructura bajo nosotros. El programa construía automáticamente un mapa tridimensional, y en ese mapa, a una profundidad de aproximadamente 1,5 kilómetros de nosotros, justo debajo de la estación, apareció algo que no estaba allí hacía menos de 24 horas. Un vacío, una enorme cavidad en el hielo. Pero no era una simple cueva. Tenía paredes perfectamente lisas, dispuestas en ángulos rectos. El escáner mostraba una estructura que recordaba a pasillos y grandes salas. Parecía el plano de un edificio gigantesco, enterrado bajo 2,5 kilómetros de hielo. Y era precisamente desde el centro de esta estructura, desde donde provenían los impulsos magnéticos y el ruido acústico. Los golpes contra el casco cesaron tan repentinamente como habían comenzado. Los tres permanecimos en silencio en la sala científica, mirando el mapa en la pantalla. En ese momento, Magnus entró en el módulo. No dijo nada. Se limitó a quedarse en la puerta. Luego levantó lentamente la mano y señaló con el dedo hacia abajo, al suelo, justo en la dirección donde se encontraba en el mapa del radar ese vacío que asustaba por su geometría. Y en su rostro, por primera vez en todo el día, apareció una emoción. Era una sonrisa tranquila, apenas perceptible. La sonrisa de Magnus fue lo más aterrador que había visto en mi vida. No era maliciosa ni loca. Era un reconocimiento tranquilo y silencioso, como si hubiera estado esperando durante años que llamaran a la puerta, y por fin lo hubieran hecho. Lars, Elena y yo nos miramos. Nadie dijo una palabra. El dedo índice de Magnus, apuntando al suelo, era más elocuente que cualquier grito. Bajó la mano, se dio la vuelta y se dirigió en silencio a la sala de estar, dejándonos a los tres frente a la pantalla del georradar. En ella se veía claramente el esquema de un objeto imposible bajo nosotros. Un edificio, bajo 2,5 kilómetros de hielo. Los 2 días siguientes transcurrieron en un estado de tensión sorda y viscosa. Los golpes contra el casco no se repitieron. No hubo comunicación. Magnus casi dejó de hablar, pero su comportamiento se volvió aún más extraño. Podía pasar horas sentado a la mesa del camarote, trazando con el dedo sobre la superficie y dibujando intrincados patrones. Una vez me acerqué y me di cuenta de que estaba reproduciendo con aterradora precisión el plano del edificio que mostraba nuestro radar. Dibujaba pasillos, pasadizos y salas que nunca había visto. A veces se detenía, se quedaba inmóvil, escuchando algo que ustedes no oían, y luego continuaba. Dejamos de intentar hablar con él. Era inútil. Estaba allí, con ustedes, pero al mismo tiempo su mente estaba en otro lugar, o conectada a otra cosa. Al tercer día después del descubrimiento del objeto, Lars nos reunió en la sala científica. Parecía decidido, con el brillo febril de un científico que se enfrenta a lo incomprensible en los ojos. «No podemos quedarnos aquí sentados esperando», dijo, señalando la pantalla. «¿Saben lo que es esto? Puede ser el mayor descubrimiento de la historia de la humanidad. Vida inteligente. Una civilización que existió aquí mucho antes que nosotros. Tenemos la obligación de estudiarlo». Elena se opuso rotundamente. «¿Estudiarlo? Lars, ¿están en su sano juicio? Esta cosa nos ha aislado del mundo, ha vuelto loco a Magnus, ha estado golpeando nuestra pared. Debemos quedarnos quietos y esperar a que no nos vean». Su voz temblaba. Yo estaba en medio. El miedo luchaba con mi curiosidad profesional. Como geofísico, sabía que Lars tenía razón. Un objeto así no podía haber surgido de forma natural. Pero como persona encerrada en una caja de titanio bajo el hielo, entendía a Elena. «Solo hay una forma de averiguarlo sin salir de aquí», continuó Lars, ignorando las protestas de Elena. «Una perforadora profunda. Podemos llegar hasta la cavidad. La profundidad prevista es de 1,5 kilómetros. Tenemos que avanzar unos 700 metros.
Podemos bajar una sonda con una cámara y sensores. La idea era a la vez genial y descabellada. Nuestra estación estaba equipada con una perforadora experimental para tomar muestras de hielo relicto. Usarla para invadir deliberadamente el origen de la anomalía parecía un suicidio. Pero Lars era implacable. No bajaremos nosotros, solo la sonda. Veremos qué hay allí y recopilaremos datos. Es nuestro deber como científicos. Sus palabras tenían su propia lógica retorcida. No había comunicación, no había ayuda. La inacción solo retrasaría lo inevitable. Con el corazón encogido, accedí a ayudarlo. Elena se negó a participar, pero tampoco se opuso. Simplemente se encerró en su camarote. Los preparativos nos llevaron casi todo el día. La plataforma de perforación se encontraba en la sala de máquinas y tuvimos que reconfigurarla para que funcionara en posición vertical. Preparamos la sonda, una pequeña cápsula hermética con una cámara gran angular de alta resolución, potentes diodos LED y un conjunto de sensores atmosféricos. Magnus nos observaba en silencio todo el tiempo. No ayudaba, pero tampoco estorbaba. Simplemente se quedaba a un lado, con los brazos cruzados sobre el pecho. Su presencia ponía los nervios más de punta que el rugido del glaciar. Cuando casi habíamos terminado, se acercó a la corona de perforación, una pieza maciza de tungsteno, y la recorrió con el dedo. Luego levantó la vista hacia mí y pronunció una sola palabra en su idioma. Sonó como Belna, y no había amenaza en ese sonido, más bien aprobación. Empezamos a perforar. El rugido de la máquina llenó la estación, ahogando el silencio opresivo. Fue incluso un alivio. La vibración recorría todo el casco y parecía que volvíamos a estar ocupados, en lugar de esperando nuestro destino. La broca se hundía lentamente en el hielo antiguo. El monitor mostraba los datos: profundidad, temperatura, densidad. 400 metros, 500, 600. El hielo se volvía cada vez más denso y frío. La temperatura exterior descendió a 60 grados bajo cero. Y de repente, a una profundidad de 682 metros, las lecturas cambiaron drásticamente. El sensor de presión de la cabeza de perforación, que mostraba valores colosales, cayó casi a cero. La temperatura, por el contrario, subió de golpe, de 60 grados bajo cero a 4 grados bajo cero. «¡Lo hemos conseguido!», gritó Lars, ahogando el ruido. Habíamos atravesado la cavidad. Lars apagó inmediatamente los motores de la perforadora. El rugido se apagó y nos envolvió un silencio aún más profundo y pesado que antes. Nos quedamos allí, escuchando. Nada. Lars me hizo un gesto con la cabeza y empezamos a preparar la sonda para el descenso. Fue el minuto más tenso de toda la misión. Fijamos la cápsula al cabrestante y comenzamos a bajarla lentamente por el pozo perforado. El cable se desenrollaba metro a metro. Por fin, el indicador de profundidad mostró que la sonda había salido del pozo y se encontraba en espacio abierto. «Encienda la cámara», susurró Lars. Pulsé el botón. La pantalla del monitor cobró vida, pero solo se veía oscuridad. «Luz», ordenó Lars. Encendí los focos de la sonda. Un potente haz de luz atravesó la oscuridad y reveló la superficie. Era lisa, oscura, casi negra. Estaba cubierta por una red de finas líneas que se cruzaban en ángulos rectos perfectos, formando cuadrados regulares. No era hielo ni piedra. El material no reflejaba la luz, sino que la absorbía y parecía cálido, vivo. Era el suelo. Habíamos descendido al fondo de una sala gigantesca. Lars, olvidando la precaución, manejaba la palanca de mando, girando lentamente la cámara. Veíamos paredes que se elevaban hacia la oscuridad, más allá del alcance de nuestros focos. Todo estaba hecho del mismo material negro. Geometría perfecta, sin adornos, sin rastros de erosión, solo formas limpias y austeras. En ese momento, Elena entró en la sala de control. Al parecer, el silencio la había hecho salir de su camarote.
Se quedó en silencio detrás de ustedes, mirando la pantalla. ¿Qué pasa con el sistema acústico?, pregunté sin apartar la vista del monitor. Ella, como si despertara, se acercó a su panel, se puso los auriculares y redirigió la señal de los sensores externos al micrófono de la sonda. Su rostro se tensó. Aumentó la amplificación al máximo. «Hay algo ahí», susurró. «Es un sonido muy débil, de alta frecuencia, parecido a un susurro». Y en el mismo instante en que lo dijo, el sonido apareció en los altavoces. Realmente era un susurro. Débil, sibilante, con una entonación inhumana, provenía de las profundidades de la sala, de la oscuridad. Era una voz, rápido, complejo, compuesto por decenas de sonidos diferentes. La cámara seguía panoramizando lentamente por la sala. Y entonces ocurrió algo que me heló la sangre en las venas. Magnus, que había permanecido inmóvil junto a la pared, dio un paso adelante. Inclinó la cabeza, escuchando el susurro que salía de los altavoces, y luego respondió. Pronunció una larga frase en su idioma, el mismo en el que había hablado con nosotros. Y no era un monólogo, era un diálogo. Los susurros de la oscuridad se callaron por un momento y luego le respondieron. Estaban hablando. Lars se quedó inmóvil con el joystick en la mano. Elena se quitó los auriculares, con los ojos muy abiertos por el horror. Los susurros del altavoz volvieron a hablar y Magnus volvió a responderles. Y luego todo se calló, tanto los susurros como la voz de Magnus. Mirábamos la pantalla. La cámara estaba terminando su giro. Se movía lentamente a lo largo de la pared del fondo de la sala. Su haz de luz se deslizaba por la superficie negra perfecta. Y allí, en la esquina, en el límite entre la luz y la sombra, algo se movió. No era un juego de luces, era un movimiento, un desplazamiento breve y brusco de una masa oscura. Algo grande, que se encontraba en la penumbra, quedó iluminado por nuestro foco durante una fracción de segundo y enseguida retrocedió hacia la oscuridad salvadora. No tuvimos tiempo de distinguir su forma, pero los tres lo vimos. No estábamos solos bajo el hielo, tampoco estábamos solos en aquella sala. Un movimiento fugaz en la esquina de la pantalla nos dejó paralizados. Lars instintivamente tiró de la palanca, tratando de dirigir la cámara hacia atrás, al lugar donde había pasado la sombra. Pero allí ya no había nada, solo una pared negra perfecta que se perdía en la oscuridad impenetrable. «¡Sácalo de ahí, ahora mismo!», gritó Elena con la voz quebrada por el grito. Se aferró a mi hombro y yo, despertando de mi estupor, pulsé el botón de subida del cabrestante. El motor rugió y la sonda comenzó su camino de vuelta, dejando el misterio de la sala abajo. No esperamos a que regresara. Salimos corriendo de la sala técnica como si nos persiguieran. En cierto modo, así era. Cerramos la puerta hermética de la sala técnica como si eso pudiera salvarnos. La estación volvió a sumirse en el silencio. Pero ese silencio era peor que cualquier grito. Sabían que había algo ahí abajo, debajo de ustedes. Y ahora eso sabía de ustedes. Lo habían despertado. Y había hablado con Magnus. Magnus estaba de pie en medio del módulo habitable, de espaldas a ustedes. Su diálogo con el susurro había terminado y volvió a quedarse inmóvil, convertido en una estatua silenciosa. No pasaron más de 10 minutos cuando comenzó un nuevo sonido. Esta vez no eran golpes, era un chirrido, un sonido largo, lento y rasposo, como si algo enorme y dentado estuviera arrastrándose por el revestimiento de titanio de nuestra estación. El sonido se desplazaba. Comenzó desde abajo, desde el fondo de la estación. Luego se deslizó lentamente por la pared del módulo científico y pasó al compartimento habitable. Nos rodeaba, nos estudiaba. Buscaba un punto débil. Lars pegó la oreja a la pared, con el rostro blanco como el papel. «Está aquí mismo», susurró, detrás de la pared. El chirrido se detuvo justo enfrente de donde él estaba. Se hizo el silencio, y luego se oyó un suave y apenas audible sonido de arañazos en el metal.
como si alguien estuviera pasando una uña por el revestimiento. En ese momento, Magnus se movió. Lentamente, como en un sueño, atravesó todo el compartimento hasta llegar a la compuerta principal, la misma que daba al hueco del ascensor, nuestra única vía de escape hacia la superficie. Se acercó a la enorme puerta metálica y apoyó la palma de la mano contra ella. Simplemente se quedó allí, inmóvil, con los ojos cerrados. No intentó abrirla. Daba la sensación de que estaba transmitiendo información o recibiendo órdenes. Ahora él custodiaba nuestro último camino hacia la salvación. La conciencia nos golpeó como una descarga eléctrica. Estábamos atrapados. Esa criatura estaba fuera y su aliado, dentro. Y ese aliado nos bloqueaba la salida. La curiosidad científica de Lars se evaporó sin dejar rastro. En su rostro solo se reflejaba un terror primitivo. «El reactor», dijo de repente, mirándome con ojos enloquecidos. «Nuestro RTG, un generador termoeléctrico radioisotópico». No entendí inmediatamente a qué se refería. «Podemos sobrecargarlo», dijo Lars apresuradamente. «Provocar una emisión incontrolada de calor. No es una explosión nuclear, pero la potencia será suficiente para derretir cientos de toneladas de hielo a nuestro alrededor. La estación se derrumbará. La mina se derrumbará. Enterraremos este lugar. Enterraremos a él». No dijo, «moriremos nosotros». Se sobreentendía. El plan era monstruoso, un suicidio que al mismo tiempo era un acto de contención. Elena, al oírlo, asintió sin vacilar. «Tiene razón, no hay otra salida. No debemos permitir que eso salga». Miré a Magnus, que estaba de pie junto a la compuerta, y luego a las paredes temblorosas, detrás de las cuales se escondía algo. No teníamos elección. El panel de control del reactor estaba en el extremo más alejado del módulo técnico, donde también se encontraba la perforadora. Pero para llegar allí, había que pasar junto a Magnus. «Magnus, apártese de la puerta», dije tan tranquilo como pude. No reaccionó. Lars se acercó e intentó arrastrarlo por el brazo. Era como intentar mover una columna de acero clavada en el suelo. Magnus ni se movió. Se quedó como una roca, sin que se le moviera un solo músculo de la cara. Y en cuanto Lars hizo fuerza, el chirrido detrás de la pared se reanudó. Fuerte, furioso, amenazante. Iba al unísono con nuestros movimientos. Lo entendimos. Magnus no era solo un centinela, era un detonador. Cualquier agresión hacia él provocaba una reacción en el exterior. Retrocedimos. ¿Qué hacer? Luchar contra él era inútil y peligroso. Entonces, Elena tuvo una idea. «La grabación», susurró. «Los susurros de abajo han reaccionado a su voz. ¿Y si también reaccionan los de fuera?» El plan era arriesgado, pero era la única oportunidad. Mientras Lars y yo distraíamos a Magnus, ella tenía que correr hasta su puesto de trabajo, encontrar la grabación de su diálogo y ponerla a través de los altavoces externos de la estación, los mismos que habíamos utilizado para la sismografía. «¿Listos?», preguntó Lars, levantando del suelo una pesada caja con herramientas. Asentí con la cabeza y cogí otra igual. Elena ya estaba sentada frente a su consola, pulsando frenéticamente las teclas. «¡Vamos!», gritó ella. Lars y yo, lanzando un grito de guerra que más bien parecía un grito de desesperación, nos abalanzamos sobre Magnus. No apuntábamos a él. Nuestra tarea era derribarlo, empujarlo fuera del pasillo. Él no se lo esperaba. Nuestro doble impacto lo lanzó contra la puerta. Perdió el equilibrio y cayó al suelo. En el mismo instante en que su cuerpo golpeó la cubierta, Elena pulsó el botón. La estación se llenó de ruido. La voz de Magnus, amplificada decenas de veces, salió de los altavoces externos, reflejándose en el hielo circundante. Eran esas mismas frases guturales y entrecortadas. El efecto fue inmediato. El chirrido detrás de la pared cesó de inmediato. Se hizo un silencio ensordecedor, solo roto por el eco de la grabación. Parecía que nuestro plan había funcionado.
La criatura de fuera estaba desconcertada. Pero no habíamos tenido en cuenta una cosa. ¿Cómo afectaría esa grabación al propio Magnus? Estuvo tirado en el suelo solo un segundo. Luego, su cuerpo se arqueó. Lanzó un grito espeluznante y desgarrador. No era un grito de dolor humano. Era un rugido de pura rabia concentrada. Se sentó bruscamente y nos miró fijamente. Ya no había vacío en sus ojos. Ahora ardía un odio frío y consciente. Nos miraba como si fuéramos insectos que había que aplastar. Ya no era un recipiente. Se había convertido en un enemigo interior. Su grito se hizo más fuerte y las luces parpadearon al ritmo de su voz. Una vez, 2 veces, y a la tercera se apagaron definitivamente. Toda la estación se sumió en una oscuridad total. El reactor se apagó. Nos dejaron en la oscuridad, a solas con aquel en quien se había convertido nuestro amigo. La única fuente de luz eran los tenues puntos rojos de los LED de emergencia, demasiado pocos para disipar la penumbra. Penumbra roja, silencio en el que la propia respiración parece ensordecedora. El reactor principal estaba muerto. Nuestro plan para destruir la estación fracasó en el mismo instante en que se apagaron las luces. Ahora estaban encerrados en una caja oscura y fría, con un ser que antes era su amigo. Yo yacía en el suelo, donde había caído durante el choque con Magnus. Lars y Elena no se veían. Me arrastré, guiándome por la memoria, hacia el mamparo del módulo científico. En algún lugar de la oscuridad se oyó un suave chirrido metálico. Estaba allí. Estaba cazando. Ya no se oían gritos ni furia, solo pasos metódicos y silenciosos en algún lugar de la zona habitable. No tenía prisa. Me quedé inmóvil en una esquina, con el corazón latiéndome en la garganta. Tenía que encontrar al resto. Decidí dirigirme hacia la sala técnica, donde habíamos dejado a Lars. La puerta de la sala estaba entreabierta. Cuando me colé por la rendija, mis pies tropezaron con algo blando. El diodo de emergencia sobre la puerta emitía un débil resplandor rojo. Era suficiente. Lars yacía en el suelo. Junto a él estaba la caja de herramientas con la que había intentado apartar a Magnus. La enorme puerta hermética que daba al interior de la sala estaba hundida hacia adentro. No hacia afuera, sino hacia adentro, como si la hubieran golpeado con una fuerza sobrehumana desde ese lado. En la estación no había ningún arma ni equipo capaz de dejar una abolladura así en titanio blindado. El cuerpo de Lars estaba destrozado. Es la única palabra que se me ocurre. No soy médico, pero vi que tenía varios huesos rotos, como si lo hubieran aplastado con una prensa. La fuerza que lo había hecho no era humana. Me dieron náuseas. Retrocedí hacia el pasillo, tratando de no hacer ruido. Elena. Tenía que encontrar a Elena. Su camarote estaba en el bloque científico. La puerta estaba cerrada por dentro. Llamé en voz baja, diciendo su nombre. Hubo un segundo de silencio, luego el clic de la cerradura. Ella me empujó dentro y cerró la puerta de inmediato, apoyando su escritorio contra ella. Estaba aterrorizada, pero su cerebro seguía funcionando. «Aquí», susurró, arrastrándome hacia su consola, que funcionaba con baterías de reserva. Miré. En la pantalla se veía el analizador de señales acústicas. Los sensores externos seguían funcionando. «Vuelve a estar ahí fuera», dijo Elena, señalando el gráfico. «Pero el sonido es diferente. Ya no era un chirrido. Ahora eran sonidos cortos, agudos y repetitivos. Un chirrido agudo, luego un clic. Chillido, clic. Está desatornillando los pernos de fijación del revestimiento exterior», deduje. Sus ojos confirmaron mi conclusión. Está desmontando la estación. La criatura de fuera y Magnus de dentro trabajaban en sincronía. Estaban abriendo nuestra lata. Era el fin. No había dónde huir. La salida estaba bloqueada. Las paredes pronto se derrumbarían. Entonces mi mirada se posó en el esquema de la sala técnica que aparecía en uno de los monitores. El esquema de una plataforma de perforación. Un pozo. «Elena», dije,
y ella me entendió sin necesidad de palabras. Es la única salida. Bajar a un pozo de 700 metros de profundidad, al corazón mismo de aquello de lo que huíamos. Una locura. Pero era la única dirección en la que aún podíamos avanzar. Salimos de su camarote y, de puntillas, regresamos a la sala técnica, pasando por encima del cuerpo de Lars. Los ruidos del exterior se hacían cada vez más fuertes y cercanos. En un momento dado, oímos un chirrido ensordecedor y un golpe sordo. Una de las planchas del revestimiento cedió. Al final del pasillo, en la penumbra rojiza, apareció la silueta de Magnus. Se dirigía hacia nosotros. No corría, simplemente caminaba con paso lento y seguro. Corrimos hacia la plataforma de perforación. El cable de la sonda aún colgaba sobre el pozo. «Envuélvalo alrededor de sus manos», le grité a Elena. «No lo suelte». Ella asintió con la cabeza, con el rostro decidido. Saltó la barandilla, agarró el cable resbaladizo y desapareció en la negra sima. La seguí. Cuando ya estaba pasando la pierna por el borde, me volví. Magnus estaba de pie en la puerta de la cabina. No intentaba alcanzarnos. Simplemente observaba cómo descendíamos a su mundo, con la cabeza ligeramente inclinada. No había odio en sus ojos, solo una curiosidad fría y distante. El descenso fue un infierno. El cable me quemaba las manos, la oscuridad me oprimía. El silbido del viento en el estrecho conducto era ensordecedor. Intenté frenar con los pies contra las paredes heladas. En algún lugar debajo de mí gritó Elena. Su grito se interrumpió bruscamente. No sabía si se había desmayado o simplemente había dejado de gritar. Seguí bajando hasta que mis piernas golpearon una superficie dura. Caí sobre ese suelo negro y perfectamente liso que habíamos visto en la pantalla. Estaba solo en una sala enorme, silenciosa y oscura. No sé cuánto tiempo pasé allí. Varios días, tal vez una semana. Encontré la sonda rota y me alimenté de los restos de las raciones de emergencia que había en ella. El aire era frío, enrarecido, pero respirable. No me pareció que hubiera, pero sentía constantemente su presencia en la opresiva oscuridad más allá del débil haz de mi linterna. Una vez, mientras deambulaba por la pared, me topé con otro agujero que no iba hacia abajo, sino hacia arriba en ángulo. Era mi oportunidad. Trepé por él durante varias horas hasta que vi una luz tenue. Era la salida a la superficie, a varios kilómetros de las ruinas del Sleipnir, a través de una antigua mina glaciológica abandonada que no aparecía en nuestros mapas. Los rescatadores me encontraron 2 días después. Les conté la versión oficial: un desplazamiento repentino de las masas de hielo y la destrucción instantánea de la estación. Me creyeron. La operación de rescate se consideró imposible e inútil. Los cuerpos de Lars, Elena y Magnus quedaron para siempre bajo el hielo. El objeto Sleipnir sigue figurando como cerrado debido a la inestabilidad del hielo. En los archivos oficiales de la Unión Geofísica de Islandia no hay datos sobre el desmantelamiento de la estación ni sobre la realización de trabajos en ese sector después de nuestra expedición. A veces, por las noches, pienso en lo que quedó allí abajo, en ese suelo negro, y comprendo que no sobreviví. Soy el único al que dejaron marchar para contar esta historia.